Candidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, el último de la lista, viene aquí arriba a Córdoba. Juan Schiaretti con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo anda el final de campaña? Bien, bien. Digamos, nosotros, como siempre, llegamos a nuestra propuesta sin agredir a nadie, sin contestar a agravio, y le pedimos a los cordobeses que sigamos defendiendo Córdoba, que nos apoyen con su voto. Pero es una lógica, por otro lado. Siempre que está en el gobierno, el que recibe, y los que están en la oposición son los que dan. ¿Le habrá tocado estar en la oposición alguna vez? Pero, digamos, yo la verdad que no entro a analizar qué dicen los demás candidatos, las demás fuerzas. La norma es no agredir a nadie y no contestar a agravios. Llevar la propuesta, que es lo que precisa la gente para decidir. Y nuestra propuesta es la defensa de Córdoba. Yo siempre digo, nosotros queremos ir al Congreso de la Nación a buscar los recursos que son de Córdoba, y que la Nación, que nos discrimina, que nos agrede, nos niega a los cordobeses, digamos. Esta es nuestra propuesta, además de ir a plantear temas clave que precisamos mejorar en Argentina, como el 82% para los jubilados nacional, de acuerdo a cómo la Suprema Corte determinó en los fallos que se sancionó de los casi 600.000 juicios. También a plantear el cambio de la ley de ganancia, porque se ha transformado el impuesto a la ganancia en un impuesto al trabajo y a la producción, porque es un absurdo que pague un trabajador, una maestra, un jubilado provincial paga ganancia, y los que ponen la plata interés no. Entonces hay que modificar la ley de impuestos a las ganancias. También hay que tomar medidas para resolver el tema del trabajo negro, que es un drama social. Tenemos casi 40% de los argentinos trabajando en negro. Nos parece que hay que subsidiar el empleo y no el desempleo, porque la única garantía de vida digna es el empleo. Hay que sacar una ley que le dé una suma fija, una suma mensual a las pymes por cada trabajador que incorpore en blanco, que haya un fondo para que si los tienen que despedir no se fundan, y además bajarle las cargas sociales a las pymes y bajarle impuestos a las ganancias también a las pymes para desarrollar el empleo. Y cuidar el tema de la juventud. Jorge, tenemos 1.300.000 jóvenes entre 18 y 30 años que ni trabajan ni estudian. Y esta es la causa de que se incremente la inseguridad, la violencia en nuestro país. A mí me parece que hay que sancionar una ley como es el programa Primer Paso de Córdoba, que permitió aquí en la provincia que 100.000 jóvenes tuvieran la chance de empezar a trabajar. Y esto es mudar la ley de pasantes. Y otra cosa que hay que sancionar es lo que hizo Lula en Brasil. Lula en Brasil en el año 2005, cuando vio que el narcotráfico le estaba ganando la batalla con los jóvenes que no trabajan ni estudian, en la favela sancionó la ley del aprendiz. ¿Qué dice la ley del aprendiz? Que es obligatorio para todas las empresas que están en el sector privado tener el equivalente al 10% de su personal con jóvenes 4 a 6 horas por día, un año, máximo 2. En un periodo de ese tiempo se le enseña un oficio, eso lo paga el Estado, y otro periodo hacen práctica y la paga la empresa. Si nosotros sancionamos una ley así, hay 6.300.000 trabajadores en la economía privada de manera formal. Son 630.000 jóvenes que por año sacamos de la calle, que le enseñamos un oficio y le damos la chance de trabajar, y empezamos en serio a resolver. ¿Por qué no se hace Y la verdad que a mí me parece que este gobierno nacional lo que hace es gastar subsidios para ganar las elecciones. Y pues, si podría ganar las elecciones haciendo esto otro, pero ¿no? Hay un concepto feudal de manejo del poder donde lo único que interesa es ganar las elecciones. Entonces, no importa si el país tiene 27% de pobres, si el país tiene casi 40% de trabajadores negros, si tenemos 1.300.000 jóvenes que están, para peor, agrupados en los segmentos de menores recursos, que ni trabajan ni estudian, que es realmente que expresan una disolución social y una fragmentación social. No importa tampoco si perdemos el autoabastecimiento de energía, o no importa si la inflación se dispara. Lo único que le interesa es tener recursos. Por eso también tantos impuestos que cobran y tanto que lo concentran en manos del gobierno nacional en detrimento de las provincias, para gastarlo para ganar elecciones. Esto es el criterio de tipo feudal, o sea, el criterio de señor o señora feudal que tiene el gobierno nacional, y que no toca los temas que realmente permitirían el progreso de Argentina. Bueno, ¿es cierto que ustedes tienen una especie de preacuerdo con el ciolismo para hacer un bloque conjunto en el futuro? No, nosotros no tenemos ningún preacuerdo con ninguna fuerza. Sí, vamos como bloque de Unión por Córdoba, y la disposición es acordar con todas las fuerzas que coincidan en estos puntos que yo le mencioné, Jorge. ¿Por qué?
porque nos parece que hay un final de ciclo del kirchnerismo que si el pueblo ratifica con su voto el próximo domingo lo de las PASO, acaba con el sueño de reforma y reelección. Porque otra de las características de estos esquemas feudales de poder que se dan en provincias chicas por ahí de nuestra patria es de que nunca hay otro candidato que no sea el señor o la señora feudal. Si se acaba el domingo, el pueblo con su voto ratifica lo de las PASO y se sepulta el sueño de reforma de la Constitución, que no hay que reformarla porque goza de buena salud, y se sepulta el sueño de reelección, se abre una nueva etapa para Argentina. Y a mí me parece que no hay que esperar hasta el 2016 para entrar a resolver temas como los que le acabo de mencionar, o como la inflación o este desastre del cepo cambiario que tantas consecuencias nefastas produce. Me parece que hay que comenzar a trabajar en el 2014. Y ahí el Congreso es un ámbito donde a través del diálogo, del consenso, entre todas las fuerzas, sean de centro derecha, de centro Pero izquierda... particularmente Scioli ¿no es kirchnerista o es kirchnerista? Scioli se manifiesta dentro del espacio kirchnerista, digamos, pero yo no creo que nosotros podamos hacer diferenciación, vea, si quien viene de un espacio que sea peronista, sea radical, sea socialista, sea del PRO, sea de la fuerza que sea, y acordemos nuestros puntos, creo que nosotros, acordados los puntos estos, que no me parece que vaya a haber mucho problema para tener acuerdo en este sentido, me parece que tenemos que tomar la conducción de la Cámara y comenzar a resolver los problemas en esta nueva etapa que se viene para Argentina, que yo creo tiene que ser una etapa de diálogo, de consenso, donde el que piensa distinto no es un enemigo, sino otro argentino con el cual tenemos un destino en común, de tolerancia, de respeto a la libertad de prensa y de respeto a la independencia del Poder Judicial, porque otra de las características del esquema feudal de poderes, me quedo con toda la plata, le doy a quien forma parte de la claque de aplaudidores mío, nada a quien no forma parte de la claque de aplaudidores, manejo toda la prensa y si no, si hay prensa independiente, intento destruirla y manejo la justicia. Y esta es la explicación de la ley de medios y también de este mamarracho que fue la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que hay que darlo vuelta. Juan, la diferencia, me parece a mí, lo hemos conversado con los otros candidatos, entre la campaña de las PASO y esta, es que en esta en la otra casi no hubo temas locales, en esta hubo un tema local que es el tema del narcotráfico. El narcotráfico está claro, creo que lo han admitido todos, menos el candidato del oficialismo nacional, es algo que se instaló en la Argentina, pero Córdoba es un colador también. Pero toda Argentina es un colador, porque el narcotráfico es algo mucho más serio que una campaña electoral. Por eso siempre sostengo meter el tema del narcotráfico en una campaña electoral y hacerle juego a los narcotraficantes. En el caso de lo que pasó en Córdoba, hay que dejar que la justicia federal investigue, que investigue a fondo sin que nadie tenga coronita, y si alguien cometió un hecho irregular o ilícito, sobre todo de la policía, que está en la línea de frente de la batalla contra el narcotráfico, debe caer todo el peso de la ley. Pero el tema del narcotráfico es un tema muy, muy serio, donde me parece que se está tratando livianamente, porque ¿cuál es el problema? Que Argentina es un colador. La frontera argentina es un colador. ¿Desde cuándo un colador, Jorge? Desde hace 5 o 6 años, siempre la droga, que no la produce Argentina, salía por los dos países más grandes, Brasil y Argentina, hacia Estados Unidos y a Europa, pues son los países más grandes de Sudamérica. ¿Qué hizo Brasil? También en la época de Lula. Radarizó toda la frontera y sancionó lo que se llama ley de derribo, donde viene un avión narco, que los aviones de la Fuerza Aérea Brasilera le ordenan bajar y después de varias advertencias tienen derecho a derribar. Argentina no. Argentina no sancionó la ley de derribo ni radarizó la frontera. Los radares funcionan 7 horas por día. Eso es cierto, pero Córdoba tampoco los para. ¿Pero cómo lo va a parar? Una vez que entró a Argentina va a todas las provincias en cuestión de tiempo. Porque una vez que la droga entra a Argentina y Argentina se convierte en el mayor distribuidor hacia Estados Unidos y Europa, como nos pasa desde hace 5 o 6 años, ya, primero, la van a industrializar en Argentina y segundo, la van a vender en Argentina y va a llegar a todas las provincias. Porque todas las provincias, más temprano, más tarde, le va a llegar el flagelo de la droga. Entonces, lo que tenemos que hacer es sancionar la ley de derribo, radarizar la frontera, evitar lo que nos pasa ahora, que hay más de 300 pistas clandestinas en el norte del país para que bajen los aviones narcos, y también hemos visto que, me decían, los 800 vuelos detectaron los radares del norte, 240 eran vuelos irregulares de los narcos, un 30%. Y hay que llevar la gendarmería a la frontera, porque la droga entra por la frontera en vez de tenerla en el cono urbano. Y además tiene que crear, porque es un delito federal y la responsabilidad de la nación, hay que crear una fuerza especial de la nación y tener un protocolo de coordinación muy estricto entre la nación
y las policías provinciales, las provincias que somos auxiliares en el combate a este delito, porque si no, terminamos superponiendo esfuerzos y esto termina favoreciendo Está bien, Juan, pero narcotráfico. me da la impresión como que Córdoba entonces no tiene nada que hacer. O sea, todo eso es cierto. Córdoba tiene que voy a hacer. este punto, vamos a suponer. Hay testimonios que dicen desde hace ya mucho tiempo que acá, si viene por la ruta 9, 2x3 te va a agarrar la gendarmería y como ahora han agarrado 600 kilos de cocaína. Pero si viene por la 38 no te para nadie, porque ahí está la policía y pasa. Y dice, ¿cómo el gobierno de la provincia no conoce? Lo que a mí me eso? decían los jueces federales cuando yo era gobernador, que uno de los motivos por los cuales los narcos que ellos investigaban, porque ellos tienen la posibilidad de escuchar, se cuidaban en Córdoba por la existencia de la caminera, porque Córdoba, al tener la policía caminera, era una de las pocas provincias donde hay control en la ruta. Dice que ellos escuchaban en las llamadas celulares de los narcos, decían, cuidado que entramos a Córdoba, cuidado con la caminera, o sea, hay en Córdoba este tipo de prevención que no hay en otras provincias por el solo hecho de la existencia de la caminera. Pero, a ver, Jorge, el que diga de que una provincia, siendo mediterránea como es Córdoba, va a parar el narcotráfico, no sabe de lo que habla. Esta es la verdad. Hay que pararlo en la frontera, la entrada de la droga. Y hay que tener, por parte de las fuerzas federales, un protocolo donde adhiramos todas las provincias, esto es lo que hay que discutir en el Consejo de Seguridad Interior, para tener un combate más eficaz, pero va a entrar a todas las provincias, está en el conurbano bonaerense. Nos pasó lo más grave desde el punto de vista institucional, que fue el atentado a Bonfatti, el atentado al gobernador de Santa Fe. No pasa ni en México, Jorge, ni en México, donde los narcos se señorean por las grandes ciudades de México, se animan a hacerle un atentado a un gobernador de una provincia mexicana. Acá sí es porque ven una indefensión del Estado, y esto es lo que Argentina tiene que corregir rápidamente. Y entonces, Juan, porque a ver, el Estado provincial se tiene que decir, bueno, la verdad me cruzo el brazo. Hay seis jefes de drogas peligrosas presos en este momento. Yo no digo que son culpables porque tendrá que actuar la justicia, ¿no es cierto? Pero bueno, hay unas sospechas grandes. Digo, cuando el gobernador ve eso y dice, uy, yo no hice nada, ¿cómo es la reacción? Porque son gente de la yo no puedo hablar de la reacción que va a tener el gobernador. Sí he visto que ha dicho que luego que pasen las elecciones va a intentar coordinar los esfuerzos. Esto es lo que, pero es lo que he visto puesto en los medios. Yo no puedo hablar, digamos, por la piel del gobernador. Pero es evidente que corremos ese riesgo. Corremos el riesgo, y no digo, espero que que la justicia investigue a fondo, que si alguien cometió un ilícito caiga todo el peso de la ley, porque lo peor que nos puede pasar como sociedad es que aquel que está en la primera línea de combate al narcotráfico sea comprado por el narcotráfico. Eso hay que cortarlo en el acto. Pero que ese riesgo va a existir, porque el poder de corrupción que tiene el narcotráfico es muy grande, Jorge. Entonces, creer de que lo va a parar una fuerza policial provincial al narcotráfico, que no tiene ni la jurisdicción, pero no tiene ni la facultad de la escucha, que es de la justicia federal, me parece que es minimizar el tema. Este es un tema de la nación argentina, de toda la sociedad argentina, y lamentablemente no se está tratando con la seriedad adecuada. El Estado Nacional, que es responsable, porque es un delito federal, no está tomando las medidas. Si nosotros no sancionamos inmediatamente la ley de derribo, si no radarizamos la frontera, si no llevamos la gendarmería a la frontera en vez de tener en el conurbano, y si no hacemos un protocolo de coordinación entre nación y las provincias, vamos a caer preso en narcotráfico que va a demorar décadas en sacárnoslo de encima. Parece que no hay noción del infierno al cual nos estamos arrimando, y parece que se plantean cosas tipo milagreras, que, no, pero lo tiene que parar acá. No va a ser así. La comparto absolutamente. Ahora, el poder corruptor del narcotráfico no es solo sobre las estructuras policiales, es sobre las estructuras políticas también. Sobre toda la estructura de la sociedad, sobre la estructura de los empresarios, sobre toda estructura de la sociedad. Es raro que mañana la justicia federal que está investigando en Córdoba impute un dirigente político, ¿sería raro? No, para mí no me parece absolutamente raro, porque la sociedad se planta firme y el que cae preso en narcotráfico es sancionado, o el narcotráfico se nos va a hacer dueño del país. Esto hay que hacerlo sin miramiento, sin que nadie tenga coronita. Vea, Sergio, no es casualidad, vos, Jorge, no es casualidad de que de los países de Sudamérica, Chile es donde menos se utiliza como base de salida de droga y tiene una gran cantidad de costa. Es porque hay un Estado como el chileno que ha tomado las medidas adecuadas para que el narcotráfico no sea utilizado como base. O Argentina tome estas medidas, o Argentina va a caer presa en narcotráfico. Y ya hemos perdido 6 años. Y me parece que, como en todas las cosas, nunca hay que confundir lo principal con lo secundario. Y acá lo principal es de que
lamentablemente, por no tomar la medida adecuada, se ha transformado nuestro país en la principal vía de salida hacia Estados Unidos y Europa, y hay que tomar de manera urgente la medida adecuada. Por eso, una de mis propuestas al Congreso es sancionar la ley de derribo, que se radarice una vez por toda la frontera y que se genere un protocolo entre nación y provincia. En lo personal, ¿le preocupa que, porque hay una funcionaria que fue funcionaria suya en Derechos Humanos, que es Liliana Junco, que ha sido acusada seriamente, digamos, como que es la que organiza la distribución de la droga? La verdad es que yo desconozco eso, pero a mí lo que me preocupa es de que aquel que tenga algo que ver con el narcotráfico reciba la sanción. No importa que haya sido funcionario, no importa lo que haya sido, no importa si es amiga de alguien, si es amigo de otro, la verdad, no importa. Yo no conozco los temas tan en profundidad como para decir esto es esto, aquello, pero lo que importa es que si alguien cometió algún ilícito, alguien está vinculado al narcotráfico, reciba la sanción inmediatamente, porque es la única manera que tiene la sociedad de autoprotegerse, o sea, de separar y castigar a aquellos que puedan llegar a haber sido corrompidos por el narcotráfico. ¿Puede haber protección de ciertos funcionarios que digan, no, che, a este no lo toquen? No, yo no creo, yo creo que lo peor que se puede hacer es politizar esto. Lo que hicieron, por ejemplo, el gobierno nacional, con el tema del gobierno de Santa Fe, de decir que era el narcosocialismo, esto favorece a los narcotraficantes. El hecho de que hay el peor atentado de la historia de la democracia contra Bonfatti, que tiraron a matar, se ve alguien parado ahí en el living de esa casa, lo mataba, y que termine el gobernador Wiener con el ministro de Defensa de la Nación echándose la culpa a quien dejó entrar al narcotráfico. Esto favorece al narcotráfico. Acá lo que hay que hacer, reitero, es ponerse a trabajar todo en la lucha contra el narcotráfico, liderado por el Estado Nacional. Esto significa cuidar la frontera, radarizarla, volver los gendarmes a la frontera, sancionar la ley de derribo y coordinar las acciones, porque las provincias en esto son auxiliares de la justicia federal. Esta es la verdad. Y usted ve de que la droga llega a todas las provincias en cuestión de tiempo. Si nosotros no paramos esto donde corresponde, es cuestión de tiempo. Bueno, la verdad que después el tema de la droga va un juego de chico el cuestionario que le voy a hacer, así que va a ser el cuestionario de la muerte le llamamos, pero al lado de los temas del narcotráfico no va a aparecer así. Pero bueno, ¿conoce más o menos el mecanismo? ¿No le han contado? No me diga que la producción no le advirtió. No. Entonces me va a quejar en cámara. No, para nada. Opcional. Usted sabe que yo siempre digo, no hay nunca preguntas malas, le voy a hacer preguntas con mala intención. No, hay una pregunta, es para más o menos para todos los candidatos igual. Son dos opciones, A o B, puede explicar todo lo que quiere, pero no puede no responder. Tiene que responder o A o B. Muy bien. Ok. Y tiene una posibilidad de no responder si quiere, que espero que no la use. Y ahí está el tribunal que va a juzgar. Y le ponemos pena. Bueno, a ver, vamos a empezar más blandito. ¿El Sargento Cabral o el Estadio Orfeo? Usted dice como estadio. Como símbolo. Los dos. Ya empezamos mal. No son contradictorios, porque ¿cuál es el problema? O sea, el Orfeo era una necesidad, una estadio de esa característica. Y el Sargento Cabral también sirve, ahí se hacen los bailes cuartetos. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le siente más en la piel? Donde yo iba a bailar, señor Sargento Cabral. Porque soy cuartetero, como buen cordobés. O sea, donde iba a bailar, ahí. A ver, vamos a suponer que es el aniversario con su mujer, que tiene su mujer la cena preparada en su casa, que se sienta, luz de las velas, y lo llama el gobernador para una reunión urgente. ¿Qué hace? ¿La deja plantada a su mujer o lo deja plantado el gobernador? Depende de la urgencia del tema. Si es un tema que es súper urgente, uno puede postergar la cena. Si no, estamos en la cena de aniversario de casamiento. Lo lamento. Depende de la urgencia del tema, obviamente. ¿Contestó o no? Claro. Listo. Pero es que así, depende de la urgencia del tema. Es lo que es el aniversario de casamiento y por otro lado es la urgencia del tema. No hay ninguna catástrofe. No, si no hay una catástrofe, hablo después, obvio. Hablo después, me quedo en el aniversario. Pero usted es capaz de decirle no al gobernador. Mira, estoy cenando con Alejandra. En otro momento llámame. Nunca hago público mi diálogo con el gobernador, pero los dos nos respetamos, ninguno habla. Cuando uno es gobernador, el otro no habla públicamente. Hablamos en privado y nunca comentamos lo que hablamos en privado y nos decimos no un montón de veces. Está bien. ¿Un buen libro o una buena película? Un buen libro. ¿Desatender la salud por la política o desatender la política por la salud? Si me pregunta lo que yo he hecho, sí. He tentado siempre conciliar las dos, pero a la hora de la verdad
he desatendido más la salud por la acción de gobierno. Desatendido solo por la gestión de gobierno, más que por la acción política. Si ahora un médico le recomendara, por ejemplo, Juan, no puede ser candidato, no puede someterte al estrés de no sería. No sería porque le estaría fallando a la gente, Jorge. Porque si yo asumo una candidatura no teniendo condiciones físicas, le estoy fallando a la gente diciéndole, vos tenés que voy a hacer tal cosa y después no la hago. Bueno, ¿discutir con De la Sota o discutir con Cavallo? Era lo mismo. ¿Cuál ha sido más duro? ¿Para discutir? Sí. No, digamos, es más fácil llegar a acuerdo con De la Sota, no hay ninguna duda. Por eso es mi compañero de militancia de tantos años. ¿El centro o los shoppings? A mí me gusta el centro. Me gusta el centro de la ciudad. Pese a que los shoppings son una comodidad, digamos, para ir cuando uno vive en barrios alejados del centro de la ciudad. Pero a mí me gusta el centro. Yo soy de la generación que fue joven cuando no había shopping. Entonces uno ya tiene... ¿El liceo militar o la facultad de ciencias económicas? Las dos. A las dos le estoy bueno, pero usted ya no puedo. Estoy agradecido de haber ido a un internado con disciplina militar, donde ahí usted se pone espalda contra espalda y aprende el valor del compañerismo sin límite, como aprendimos los que fuimos al liceo. Estoy agradecido de eso, y estoy agradecido también de la Facultad de Ciencia Económica, que me permitió a los 21 años terminar mi carrera universitaria. ¿Cuál de los dos recuerda más en los asados? Los dos, porque en la universidad recuerdo mi época de dirigente estudiante, me dicen que yo vivía parado en la escalinata de la biblioteca, en la asamblea, hablando en la asamblea, porque era la época de una gran efervescencia estudiantil. Y del liceo me recuerdo con alegría haber sido la medalla de oro y todas las cosas, las travesuras que uno hace como adolescente en un internado con disciplina militar, las dos las recuerdo con una gran alegría, y de lado estoy agradecido y creo que me influyeron mucho en la formación. Usó el comodín, ya no lo puede volver a usar, ¿eh? Muy bien. Y hago una parte, manera de ver dirigentes políticos en Córdoba que fueron al liceo, ¿no? Usted, Aguá, Juez, De la Rúa, ¿no fue también? De la Rúa también, sí. No, y de distintas, bueno, digamos, yo defiendo mi experiencia en el liceo porque usted está en un internado con disciplina militar que le enseña lo que es el compañerismo sin límite, y eso estoy eternamente agradecido. Y también lo forma para usted resolver su problema solo. O sea, usted cuando a los 12, yo entré con 11 años al liceo, y tenía que resolver todo, desde hacerme la cama a coserme la ropa, entonces lo forma con un carácter, lo forma para aguantar cosas duras de la vida, y esto es una cosa que yo siempre reconozco. ¿Un porteño o un uruguayo? Uruguayo del interior de Argentina, uruguayo como nosotros, es una entrerriana que está del otro lado del Uruguay, es así. Como ya usó el comodín, va a tener que optar, ¿Cosquín o Jesús María? Depende, si un año me gusta la Doma, Jesús María y Cosquín, pero si usted me pregunta... Esta noche están los dos y tiene que ir a uno solo de los Depende de quién esté. Dígame cuál está en cada uno. Los dos, dígame quién está. Está Peteo para bajarle en los dos lados. No, lo mismo. A ver, ¿cuál de los dos festivales es más, lo hace más suyo? No, los dos son complementarios. Creo que son diferentes pero complementarios. O sea que en eso no sé si cometo... No, porque sería injusto. Yo voy a los dos festivales. ¿Por qué me va a decir eso? Lo mismo que usted me pregunta, ¿a quién quiere más, tu mamá o a tu papá? Entonces, ¿usted qué va a contestar? Mi mamá. Yo diría mi mamá. Y después le diría a mi papá, disculpame. Tenía que ser caballero. O sea, si lo esperan en los dos lados, usted dejaría plantado. ¿A qué hijo quiere más? ¿A este o a este? ¿No? Usted me pregunta, ¿a qué hijo quiere más? ¿Su nena a su hija o a su hijo? Está Jorge Rojas y en Jesús María está Abel Pinto esta noche. ¿A cuál? Jorge Rojas. Bueno, no, pero está eligiendo artista, no lugar. Si esta noche tiene que ir a uno de los dos lados, si tiene que dejar plantado a la gente... ¿Cuántos hijos tiene usted? 3. Bueno, ¿cuál de los 3 quiere más? Yo no soy la entrevistada, el entrevistado es usted y es el candidato. Tiene una tarjeta amarilla. Natalia Oreiro, no voy a decir que no va a contestar esta. ¿Natalia Oreiro o Tete Custarot? Natalia Oreiro. Por lo intelectual. No. Sí, son las dos lindas mujeres. Como dijo el cuento del Papa. Como dijo el cuento del Papa, porque me piace. Bueno, obviamente no le voy a preguntar al general Paz o Busto, porque ya se lo voy a contestar. No, pero no era esa la pregunta. ¿El general Paz o Facundo Quiroga? Facundo Quiroga. ¿Alemania o Estados Unidos? Alemania. ¿José Ignacio Rucci o Atilio López? Atilio López. No tiene problema en la interna por contestar esto, ¿no? No.
Porque De la Sota ahora está con el tema Rucci, la reivindicación. No, está bien, pero que se reivindica Rucci no quiere decir que, puesto comparación con Atilio López, para mí Atilio López fue uno de los símbolos del movimiento obrero de Córdoba, esa Córdoba industrial pujante que la dictadura liquidó cuando vino en el 76. Prohibido decir ninguna de las dos. Por una tiene que optar. ¿Cristina Kirchner o Elisa Carrió? ¿Te creías que le iba a poner fácil? No te decir, ninguna, pero llegado el caso... La verdad que Dios la ayude a las dos. No puede decir. Que se recupere la presidenta. Todo que se recupere también Carrió. Y que se recupere también. No. Acá una de las dos tiene que tomar un café. Está obligado a hacerlo. Como que dice, bueno, muy a mi pesar voy a charlar con quién. Yo de las dos tengo una gran crítica. Si usted me da un tiempo, la digo. Si puede ser. Sí, una crítica. Primero, le doy el tiempo si me contesta. Sí. Creo que Lilita fue funcionaria de la dictadura. Ella fue puesta de fiscal en la época de la dictadura, cuando Brinsoni era el amo y señor de Chaco. Hasta ahora nunca la vi explicar ese tema. ¿Está claro? Y creo que Cristina actúa como una señora feudal y que no escucha, que es autoritaria para gobernar. Por más de que tenga un lenguaje pseudo progresista, en definitiva una señora feudal que, como le señalaba durante la entrevista, deja severos problemas sociales en Argentina. Puesto a optar entre las dos, tiene, me parece, los pies más sobre la tierra la presidenta Cristina. ¿Juan Perón o Eva Perón? Eva Perón, siempre. Para los peronistas, Eva Perón. Eva Perón es como la madre para nosotros, digamos. Porque Eva Perón es un sentimiento, digamos. Perón es el estadista, el que se anticipó 40 años. El discurso de Perón del año 74, en la apertura de la sesión del Congreso Argentino, se estudió en la Universidad de Estocolmo, hasta finales de los 90, digamos, para ver la visión que tenía Perón cuando hablaba hasta de la ecología. Pero Eva es el sentimiento, Eva Perón es el sentimiento. ¿Los realistas o los soñadores? Soñadores, toda la vida. Los soñadores son los que permiten que el mundo avance, porque uno sueña una cosa y después va tentando concretar. No se la voy a poner en el gobierno porque por ahí es más complejo. La cooperadora en una escuela de sus hijos o de sus nietos. El presidente lo prefiere honesto pero inútil o turbio pero capaz. No, honesto pero inútil. Porque sobre la base de la honestidad, después uno elige a alguien que sea no inútil. En cambio, sobre el deshonesto lo que le deja es un desastre y un caos. ¿Desbocarse o callarse la boca? Yo me desboco, no es que lo que prefiero es lo que hago. Yo soy mitad gringo, mitad criollo, ¿no? Porque la familia de mi padre viene de Italia, mi abuelo era italiano, mi madre es criolla. Una de mis bisabuelas era una india bamba, o sea, tengo uno de los apellidos de la familia de mi madre es bamba. Y yo en eso soy como los tanos, porque me desboco y no guardo rencores. O sea, yo puedo, veo que los tanos, los italianos estallan, pero después no guardan rencores. Yo digo, puedo enojarme, puedo gritar, pero en los 2 minutos ya me olvidé, entonces me desboco. Pero entre un tipo que se desboca y uno que se calla, prefiere que se desboque. Sí, prefiero que sí, porque me parece que uno entiende lo que es. Al que siempre se guarda los sentimientos, es muy difícil saber qué es lo que piensa y qué es lo que va a hacer. En cambio, aquel que es frontal y dice las cosas, es más fácil entender y inclusive no solo entender cómo funciona, sino ponerse de acuerdo. Yo soy de los que dicen las cosas. Gracias a Dios, eso me permite no guardar rencor para nada. ¿Un campo de soja o un monte virgen? Monte virgen, toda la vida. ¿Y dónde sacamos los mangos si no tenemos soja? Pero el Monte Virgen es mucho más lindo para Viste, mucho más lindo para todos. Te pregunta, no, está bien, correcto, no, si yo estuve mal yo, ahí estuve mal yo, no si puedo usted me pregunta, y si usted me pregunta qué hace falta, las dos cosas, como hizo Alemania, sí. Y no hay que esperar que pase lo que hizo Alemania. Alemania primero devastaron todo, y ahora le exige cada campo un pedazo de bosque. Usted cuando tuve la suerte de poder recorrer Alemania, cuando uno la recorre ve de que hay en todos los campos hay un bosquecito. La última, ¿preferiría vivir en un mundo sin artistas o en un mundo sin políticos? En un mundo sin políticos. Pues me divierten más los artistas, muy simple. Jorge, le hacen bien al alma. Digamos, esta es la verdad. Me acuerdo que Kennedy decía que si los artistas supieran más de política y los políticos un poco más de arte, el mundo sería mejor. Digamos, siempre bueno el equilibrio, pero la verdad, a mí me gustan los artistas, digamos, me gusta el arte, le hacen bien al alma. Digamos. Juan, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Nos vamos al corte.
de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños.